noches. Buenas noches a todos y a todos aquellos que están ahí, que no les pido que me saluden porque no les voy a escuchar. Pero bueno, espero algún día puedan venir también y estar en este lugar. Muchos no pueden porque tienen que viajar. Pero bueno, cuando estén de paseo por acá, que pasen por acá, ¿no es cierto? Que Vida Nueva lo espera. Amén. Es la iglesia de Vida Nueva en Combate de los Pozos, 1135, barrio San Cristóbal. Así que bueno, los esperamos a aquellos que quieran venir a compartir en este lugar, así también los conoce personalmente. Hoy me conocen a mí, pero hay muchos más. Amén. Aquí en este lugar. Así que si vienen, todos les van a estar saludando. ¿Saben qué? Yo siempre tengo lucha con la cuestión de traer la palabra de Dios, pero tengo que ser obediente. Y el Espíritu Santo estuvo ministrando mi vida estos días, ya sabía cuando iba a predicar, y el Espíritu Santo en oración me llevó a presentarme delante de Él, y ahí Dios habló a mi vida, que no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere hacer en mi vida y en la vida de los demás. Y como el Espíritu Santo es el que me corrige y me enseña, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer. Porque por misericordia de Él estoy aquí presente y estoy viva, y cada día estoy mejor de salud. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Él. Y a veces somos desagradecidos y queremos hacer nuestra voluntad. Antonia a veces quiere ser desagradecida y quiere hacer la voluntad de ella, pero Dios conoce todo. Y voy a hablar de algo que es cuando Dios quiere hablarnos a nosotros. Pero voy a ir a la palabra de Dios, al llamamiento de Moisés, cuando Dios le llama a través de una zarza. Éxodo 3. Voy a estar leyendo varios textos. Escribí bastante, pero no, siempre que escribo nunca le digo todo lo que tengo que escribir. El llamamiento de Moisés. Pero yo le saco, Moisés, el llamamiento de cada uno de nosotros. Yo pongo mi nombre. El llamamiento de Antonia. El llamamiento de la pastora Patricia, de la pastora Angélica, del pastor Mario y de su esposa. El llamamiento de Anselma, de mi hermana Norma, del esposo. El llamamiento de cada uno. Todos tenemos un llamado y estamos con un propósito en esta tierra. Y a veces no nos tomamos en cuenta y nos ocupamos más de nuestras cosas y no de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque vivimos como comunes, personas comunes, pero quiero decirle que ya no son así. Son escogidas y elegidas por Dios. ¿Saben cómo yo tuve que escuchar esa voz en el interior? Ya no sos vos y lo que querés hacer vos. Sos un instrumento útil para mí, para predicar el Evangelio y para hacer mi voluntad. Y ahí es donde Él empieza a ministrar las vidas y a sacudirnos. Cuando somos elegidos no podemos seguir haciendo lo que nosotros queremos. Tenemos que escuchar lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces es tan incómodo porque en el caso mío, Señor, pero si hay otras personas que son profesores, que explican re bien, ¿por qué, Señor? No es lo que vos querés que se haga, sino es lo que yo quiero hacer en la vida de los demás. Yo elegí la vida de cada uno para hacer
yo dentro de esa vida para predicar el evangelio que quiero que entienda, que yo elijo lo vil de este mundo, no elijo esas plataformas llenas de luces y todas esas cosas. Él lo dice, Jesús lo dijo en su palabra. Y vamos a leer Moisés 3, Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía, y el fuego y la zarza no se consumían. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora a ver esa gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí Dios se le presenta en una zarza. Una zarza es un arbusto que crece en el desierto y se consume muy rápido si le agarra fuego, y a veces el mismo calor de la naturaleza se quemaban los arbustos. Moisés vio eso que no se consumía y tuvo curiosidad. Y tuvo, como dice, ¿qué pasará en ese lugar? Que no se consume esa zarza, ese fuego, ¿qué es? Era el mismísimo Dios que bajó y se puso dentro de una zarza para hablar con Moisés. Y no le dijo: hey, pibe, vos que pasás por ahí, hey, vení, vos que estás así con las ovejas. No, le dijo: Moisés, Moisés. Y Dios nos llama por el nombre a cada uno de nosotros. No nos dice: che, vos que andás pasando por casualidad por acá, vení, vení, vení. Dios cuando te elige de una manera que no podés entenderlo, porque Él conoce todo y sabe para qué te pone en el camino. Yo tuve que escuchar la voz de Dios muchas veces. Hace 16 años escuché dentro de mi corazón, que me quedó grabado ese texto: te enseñaré y te haré entender. Era una decisión importante que iba a pasar en mi casa. Mi hija quedó embarazada, recién empezó el trabajo, estaba en una decisión: ¿y qué hago? No, sí, no. Entonces le aconsejo que sí la tenga, que tenga el hijo, que la iba a ayudar. Pero yo estaba tan acostumbrada a trabajar y a mantenerme sola, vivía en un departamento, y el Espíritu Santo me dijo: te enseñaré, deja todo, ayuda a tu hija. Ay, dije: Señor, digo yo, no, eso no es para mí. Caminaba por el riachuelo, y usted va a decir un lugar lindo. El desierto tampoco era un lugar lindo. Moisés venía escapando de Egipto porque había matado a un hombre, pero Moisés ya era elegido por Dios. Dios tenía un propósito en su vida. Vivió 40 años en el desierto, y 40 años con el faraón, 40 años en el desierto, y tuvo
Y vayan contando los años. Después del desierto tuve que ir a Egipto para poder liberar al pueblo de Israel. Cada uno de nosotros tiene un territorio para liberar de las manos del enemigo. ¿Que va a ser difícil? Sí lo es. Pero con Dios todo lo podemos. ¿Que vamos a tener aflicciones? Sí. Pero yo quiero enfocarme en esto. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios nos fortalece. Dios nos da una seguridad. Yo tuve que dejar de trabajar, irme a vivir con mi hija y mi yerno. Y mis 2 nietos. Una cosa era visitarlos. Una cosa era tenerlos los fines de semana. Todos los fines de semana lo tenía mis nietos. De hecho, congregaban conmigo, estaban conmigo, venían a la iglesia. Pero otra cosa era convivir con mi hija y mi yerno. ¡Ay, Señor! Con mi hermoso carácter, porque es hermoso, ahí Dios empezó a tratarme. Te enseñaré, te haré entender, te enseñaré, te haré entender. Y yo bajaba la cabeza, hasta que Dios... Tuve 5 años con ellos, hasta que crié a mi nieta hasta los 5 años. Después, bueno, tuve que salir. Pero yo digo que Dios elige y todo un propósito, porque hoy cuando yo estuve muy mal de salud, esos nietos que tengo fueron los primeros que estaban al lado mío, cuidándome, protegiéndome y acompañándome al médico. Dios siempre hace las cosas porque Él después va a utilizar a esas personas. Moisés fue enseñado por el faraón. Sabía de todo, escribir, idiomas, todo. Era arquitecto, armaba, desarmaba, ponía. ¿Pero qué iba a armar y desarmar en el desierto? Estaba cuidando la oveja de Jetro primero, después fue su suegro. Sí, ahí dice su suegro Jetro, pero tuvo que pasar un tiempito para ser su suegro. ¿Ustedes piensan que Moisés no tenía angustia y desolación de la comodidad y el de huir? Sí que lo tenía. Como muchas veces nosotros tenemos esa angustia y esa desolación. Un desierto interno que nadie lo puede entender, pues Dios está mirando todo nuestro andar, todo nuestro ser. Y Dios quita cosas, quita, va sacando, va poniendo, va sacando, va poniendo, así como hizo con Moisés. A nosotros no nos gusta. Yo estaba aferrada al trabajo y decía que si no trabajaba no tenía. Pues 2 años y medio me estuvo manteniendo una señora que trabajé y yo decía que no podía ser así, que Dios no lo entendía a Dios de esa manera, no lo conocía a Dios de esa manera, pero era tanta la desesperación por trabajar que Dios me bajó con un cáncer que supuestamente era fulminante, pero Dios restauró todo mi cuerpo. Dios me dio una nueva oportunidad, pero no para que haga mi voluntad, sino para que haga la voluntad de Él. Y a veces nos aferramos por las cosas de esta tierra, pero quiero decirle que el Dios que predicamos y el Dios que tenemos es el dueño de todas las cosas. Es el dueño del oro, de la plata. Él creó los cielos, la tierra y todo lo que hay, así como te creó a vos y a mí. Ese es el Dios. Cuando tuvo una charla con Moisés, le dice que ibas a liberar al pueblo. Todo en el 3, de Éxodo 3 está toda la historia. Pero yo no lo voy a leer todo, pero les voy a contar. Cuando tiene la charla con Moisés, le dice Moisés, pero así como Antonia decía, pero Señor, si hay otro,
¿Y qué voy a hacer yo? Encima soy tartamudo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a ir? No tengo fuerza, no tengo nada, estoy acá en el desierto, estoy apacentando oveja. Y le muestra el poder a través de una vara que tenía, de como un bastón, y lo que tenía que hacer. El mismo Dios, cuando te habla, no te hagas el sordo, porque el Espíritu Santo te va a llevar hasta que cumpla la voluntad de Él. No querramos ser más vivos que Dios, porque Dios te va a hacer pasar por desiertos hasta que cumpla lo que Él quiera, que no es fácil la tarea de Él. Pero Dios te eligió y te escogió con un propósito: de arrebatar las armas del enemigo, de aquellos que están desamparados, de aquellos que están angustiados, de aquellos que están alcoholizados, de aquellos que piensan que la vida no tiene sentido. Para eso nos eligió Dios, para liberar a mucho pueblo que está afuera, a mucha gente, y cada uno tenemos personas detrás nuestro que están mirando nuestra actitud. El ángel de Dios, que era el mismísimo Dios, le dice a Moisés: Señor, ¿y cómo voy a ir? ¿Y qué le voy a decir? Y muchas veces nosotros nos sentimos tan nada mismos, y en realidad somos nada sin Dios. El poderoso es nuestro Dios, no somos nosotros. Y que a veces cuando sucede algo, que Dios nos da una tarea y lo hacemos, pensamos que somos importantes, ¿no? Ninguno de nosotros es importante. El importante es el que habita dentro de nosotros. El importante es ese Dios creador de todas las cosas. El Espíritu Santo ministraba mi vida, me tuve que quebrantar, humillarme delante de su presencia. Moisés le dijo: Señor, ¿y qué le digo? Yo soy el que soy, le dice. Pero yo también haría lo mismo. ¿Cómo voy a ir al pueblo y le voy a decir: me mandó, yo soy el que soy? ¿Y quién soy? ¿Dónde estoy? No importa lo que sea vos. Lo que importa es lo que es Él en tu vida y en la mía. Y lo que Él va a hacer a través de tu vida. Amén. ¿Estamos dispuestos a que Él obre? Y yo le digo que yo a veces no. Pero ¿sabe qué? Cuanto más tardemos de ponernos en la voluntad de Dios y escuchar la voz y el llamado de Él, Dios nos va a hablar de muchas maneras. Pero está en nosotros el querer escuchar la voz de Dios, o la voz de nuestra comodidad, o la voz de nuestra ganancia, o la voz de que bueno, que lo haga el otro, o dejar que bueno, que siga el proceso. Pero ¿sabe qué? Cuanto más pase el tiempo, Dios va a seguir tratando con nuestras vidas. ¿Por qué estoy acorralada en esta situación que no tengo trabajo? ¿Por qué estoy acorralada en esta situación que estoy enferma? ¿Por qué estoy acorralada en esto que no se soluciona? Porque a veces lo que menos hacemos es escuchar la voz de Dios con el propósito que Dios nos puso en este mundo. Él nos va a conceder todas nuestras peticiones de nuestro corazón, pero siempre y cuando hagamos su voluntad y seamos verdaderamente hijos y hijas de Dios, porque para algo nos llamó, para liberar al pueblo, a esa gente que necesita, a esa gente que busca un refrigerio. Moisés pensó que ahí en el desierto se iba a quedar y tuvo muchas luchas para liberar al pueblo de Israel. Nosotros también vamos a tener, les quiero decir que no va a ser todo color de rosa, van a tener muchas luchas, pero con Cristo todo se puede.
el Espíritu Santo te va a dar esa fortaleza que nadie va a poder entender de cómo salir de esa situación. Ese es el Dios que yo tengo y creo que usted también. Amén. Ese es el Dios que te llena y te fortalece y te da nuevas oportunidades. Hoy Claudia decía, Dios nos da misericordia todos los días. Sí, la misericordia de Él es extendida. Pero recordemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que cuando escuchemos la palabra o cuando andemos perturbados y cansados, busquemos a Dios, pero no escuchemos nuestra propia razón, porque a veces decimos, sí, porque Dios me dijo que, porque leía aquel texto y Él me dijo que ya me va a dar. No, Señor, necesito, a través de tu palabra, a través de un hermano, a través de un niño, a través de que hables a mi vida y me enseñe, pero enséñame primero a tener mis oídos y mis sentidos atentos a lo que vos querés hablar conmigo. El Espíritu Santo va a empezar a llenarte y a darte esa oportunidad de poder ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Él no es deudor de nadie, lo que prometió va a cumplir. Nació Moisés con un propósito, así como nacieron ustedes y nací yo. Mi vida fue un desastre desde que nací. Y siempre entendí que la vida iba a seguir igual hasta que fui entendiendo la palabra de Dios. Me costó mucho y me cuesta mucho entender las cosas espirituales. Moisés tuvo curiosidad y se acercó a esa zarza. ¿Cuántas veces tenemos curiosidad y no nos acercamos a las cosas de Dios? Y pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Dejemos de lado a veces el hacer o el querer ser. Dejemos ser que el Espíritu Santo del Dios Altísimo sea Él mismo manejando nuestras vidas. Dios a mí no me da caricias, siempre me habla muy fuerte, pero porque de la manera que entiendo, de la manera que puedo lograr entender a este Dios y darle la gloria a Él y entender que no soy nada, porque no soy nada sin Él. Él es el que habita dentro mío y me ayuda a andar en esta tierra. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible. No vivamos como personas que no tenemos a Dios en nuestra vida, quejándonos o pensando que no va a alcanzar, que no voy a poder, que no voy a llegar, que no voy a hacer esto, que no. Pensamos que, Señor, yo necesito que me ayudes en esto. La aflicción es grande, pero si contigo lo tengo que pasar, lo voy a pasar. ¿Sabes cuántas veces lo tuve que decir? Miles de veces. Contigo lo puedo, pero sola no puedo. Calma este dolor que me mata dentro. O si no, le dije un día, matame, ya está, no me duele más nada. Pues no. Dios empezó a restaurar. Restauró un cuerpo que ya estaba viejo. Imagínense cuando forma un bebé en la panza. Él lo hace todo. Y Él puede darte todo, siempre y cuando estés atento cuando Él te llama. Cuando Él te llama. No te va a llamar por cualquier nombre. Te va a llamar por tu nombre. Ni siquiera por el sobrenombre. Sobrenombre Dios no pone a las personas.
Le llama por el nombre. No le dijo a Moisés, che, prófugo, vos que estás escapándote de allá, tenés que hacer esto. No, le dijo, Moisés, Moisés. Y hoy nos dice a nosotros, no quieras esconderte de mí, porque yo ya te llamé y tengo un propósito con tu vida. Abrí tus oídos y tus sentidos para ver en qué momento voy a prender esa zarza que no se va a consumir, que va a estar dentro de tu corazón para que puedas dar fuego e iluminar a mucha gente. La zarza era algo simbólico, pero a Dios se le plació hablar a través de la zarza. Y esto que voy a contar es una metáfora. La zarza estaba en el desierto cuando Dios se le apareció y dijo, ¿por qué no soy una rosa? ¿Por qué no soy un olivo? ¿Por qué no soy una flor hermosa o un arbusto precioso? Porque en el desierto no había ninguna de esas flores. Simplemente había una zarza. Para las personas o para la gente que no sirve para nada, no sirve para nada. Pero Dios eligió esa zarza para hablar con Moisés. Y Dios va a elegir lo insignificante para hablar con nuestras vidas. ¿Está dispuesto a escuchar la voz de Dios? Amén. Y Moisés tuvo que cumplir el propósito en la cual, con temor, con miedo, Dios le puso gente, Dios le instruyó. Y estaba con su suegro Jetro ahí, que era un hombre también preparado, que le instruía en las cosas de Dios. Dios también había preparado todo eso. Dios le había llevado todo. Nada es por casualidad. Todo está dirigido por Dios. Nuestra vida está dirigida por Dios. Y nosotros pensamos a veces que lo que nos dio es muy pesado, pero déjeme decirle que Dios va a cumplir su propósito en su vida. El llamado que tiene, no se detenga, empiece a escuchar la voz de Dios. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua que sacia tu interior, es el único que sacia. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. El enemigo vino a sacarnos la vida, pero Dios vino a darnos una nueva oportunidad. Está en nosotros en creerle a este Dios tan grande y maravilloso. No son palabras ni cuentos ni metáforas. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y quedó escrita acá para que nosotros lo pongamos por obra todo lo que nos dice. Cierre sus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, sé tú, Dios mío, ministrando así como ministraste mi vida. A través de una zarza, de un arbusto insignificante, lo llamaste a Moisés. Pues también me llamaste a mí, una mujer que no tenía propósito de nada, ni nada tenía, ni descendencia, ni nada en este mundo, pero aún ti se te plació un día recogerme de la nada mismo y abrazarme y protegerme y prosperarme y aún más en los momentos difíciles, cuando mis hijos estuvieron internados, cuando mis nietos también pasaron necesidad, allí también estuviste conmigo.
pero siempre me llamaste por mi nombre y me dijiste que con un propósito me habías elegido para salvar las almas angustiadas, las almas con necesidad, pero yo no le puedo dar nada, Señor. Te dije muchas veces, vos no, pero yo sí, porque habito en vos. Permití que yo los ayude y los saque de la angustia, pero necesito usar la vida como instrumento útil para poder liberar a las personas de todas las acechanzas del enemigo. El enemigo lo arrastra de un lado para otro, pero yo lo voy a afirmar. Vive una vida como yo quiero que viva, no con tus cosas, pero Espíritu Santo, empieza a llenar la vida y hazme entender, Dios mío, que no es algo superficial, que tú eres el Dios omnipotente, el Dios grande en misericordia, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo puede. ¿Habrá algo imposible para ti? No hay nada imposible. Para mí sí, Señor. Pero para ti no. Perdón, Señor, por quejarme. Perdón por decir no tengo. Perdón por buscar trabajo y decir no, pero tú dices no me hace falta nada. Solo lo que tú quieres que te sirvamos con excelencia. Y ponemos pero y no queremos ir a tu casa. Perdóname, Dios mío. Perdón por querer hacer mi voluntad. Tienes el poder para liberar al cautivo, que a veces los cautivos son nuestros hijos y los que viven con nosotros. Pero más confiamos en la ciencia y más confiamos en otras cosas que en ti, Señor. Perdón. Andamos perturbados, angustiados, Señor, pero si tú lo tienes todo, perdón, Dios. Empieza a llenar mi alma, mi espíritu y saca toda esa aflicción que tenemos, Dios mío, porque queremos que tú nos hables y nos dirijas. ¿Por dónde debemos andar, Dios? Apártanos, Dios mío, de aquellas malas costumbres que tenemos, Rey. O de aquellas costumbres que no son las tuyas, que son las nuestras. Enséñanos, Dios mío. Enséñanos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Sé, Dios mío, que me ha dolido esta palabra cuando me dijiste, Antonia, no hagas tu voluntad, yo te elegí con un propósito. Y cuando tú llamas por el nombre, adentro del corazón empieza a fluir una inquietud y una desesperación de ir delante de tu presencia y decirte, Señor, aquí estoy. Y Él te dice, yo soy el que soy. Yo soy el creador de todas las cosas. Confía que te la voy a dar. Haz mi voluntad y yo voy a hacer, Dios mío, lo que tenga que hacer en tu necesidad. Empieza a llenar nuestras vidas, Dios mío. Bendice, Rey amado, a cada uno de tus hijos, de los que están aquí presentes y de los que están escuchando, Dios. Llénanos de tu presencia en este momento, Rey amado, que el fuego del Espíritu Santo empiece a brotar en ellos y pueda quemar eso que tanto le perturba adentro, que solo tú lo sabes porque tú lo llamaste por el nombre a cada uno. Así como conoces mi necesidad, Señor Jesús, así como la conoces. Tú eres el proveedor de nuestras vidas. Tú eres nuestro sanador.
Tú eres el que nos da todas las oportunidades mientras tengamos vida, Dios. Oh, sí, Padre querido. Te doy gracias por todo lo que hiciste, Dios, y por todo lo que harás. Te doy gracias por hablar a mi vida y a mi corazón, Dios. Ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. He predicado tu palabra, Señor.